A esta hora, 6 de la mañana con 13 minutos, saludamos al doctor José Carlos Revilla, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Doctor Revilla, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. De igual manera, doctor, respecto a este programa denominado Sobrevivientes al Cáncer que han implementado en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, ¿en qué consiste y qué beneficios tiene? Cuéntenos la opinión, nuestros oyentes están atentos. En el marco de la celebración nacional de Perú contra el cáncer, el Callao y nuestro hospital, el Hospital Daniel Alcides Carrión, han inaugurado un programa denominado Sobrevivientes de Cáncer. Este programa lo que intenta es cubrir las necesidades de aquel paciente que ya cumplió 5 años de haber terminado su tratamiento oncológico y está denominado curado. Este grupo de pacientes curados que en otros lugares o en otras instituciones lo dan de alta y va a su casa ya, debe pasar a un programa de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque él tiene todavía, a pesar de estar curado, tiene secuelas de la quimioterapia, por ejemplo, los que han recibido quimioterapia por cáncer de testículo, 10 a 15 años después o 20 años después de haber terminado su quimioterapia, desarrollan mayores enfermedades cardíacas. Los que han recibido, por ejemplo, radioterapia por un cáncer de mama, 15 años después, 20 años después, desarrollan segundas neoplasias en la zona irradiada. Y además las secuelas psicológicas y el problema de reinserción laboral que desencadena el haber vencido esta enfermedad. Entonces este programa, que tiene todo el apoyo del director de mi hospital, el doctor Jesús Briceño Vicuña, a quien agradezco por todo el apoyo que nos ha brindado, es un programa que intenta coberturar estas necesidades del paciente con los cardiólogos de nuestro hospital, los endocrinólogos de nuestro hospital, terapia física, psicología y asistenta social. Este programa está coberturado por el CIS. Dígame. Sí, doctor Revilla, una consulta. Habitualmente los medios de comunicación informan como una persona curada del cáncer una vez que termina el tratamiento de quimioterapia. Y es más, ¿no? En conocidos personajes hemos visto que llegan a tocar una campanita, se aplaude y se retira a su casa. ¿Esto no significa entonces que ya una persona está curada? Porque, por ejemplo, hace poco hemos visto con varios actores, actrices de televisión, digamos, con gente que tiene mucha presencia en medios. ¿Qué significa esto? Porque la verdad que lo que usted nos explica es un poco distinto a lo que estamos comúnmente acostumbrados a ver. Por supuesto que significa temas curabilidad del paciente, ¿no? Cuando el paciente termina su quimioterapia, que son 5 meses después de haber sido operado, por ejemplo, en cáncer de mama, toca la campanita que refleja que ha terminado esa etapa. Una etapa difícil, seguro dramática, complicada, pero esa campana refleja eso a nivel mundial, es un stand, es un logo importante. Luego pasa una serie de controles trimestrales que deben llegar a cumplir 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque siempre que el paciente termina su tratamiento tiene un riesgo todavía que la enfermedad regrese. Pero cuando este riesgo se va equiparando al riesgo de una población normal para tener cáncer, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama normal, sin tener cáncer de mama, solo por el hecho de ser mujer, tiene 8% riesgo de tener cáncer de mama hasta los 90 años. Entonces, cuando el riesgo de esta paciente con cáncer de mama que ha recibido quimioterapia empieza a equipararse al riesgo de una mujer estándar, ahí la denominamos estadísticamente curada. Eso ocurre a los 5 años de haber terminado su tratamiento oncológico. Entonces ahí se denomina, y nosotros ya técnicamente ponemos en la historia, paciente curada de cáncer de mama o cáncer de estómago, cuando pasan 5 años. Pero de ahí la paciente o el paciente debe pasar a un programa de sobrevivientes. Todos están curados, pero tienen secuelas físicas, emocionales, familiares, que deben recuperarse en este paciente. Este programa intenta abordar esas secuelas. ¿Y por qué en el Callao estamos preocupados por estos sobrevivientes? Porque ya tenemos cerca de 13 años, 15 años haciendo tratamientos oncológicos en el Callao con un grupo bastante amplio de oncólogos y ya estamos teniendo un grupo importante de sobrevivientes, es decir, de pacientes curados,
pero que tienen unas necesidades que tenemos como hospital que resolverlas. Doctor, y en esta pandemia, ¿cómo se han movido las cifras de cáncer en nuestro país? ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan? ¿Aumentó de manera global los casos de cáncer o se han mantenido o ha disminuido? En realidad todos los servicios de oncología no han parado durante la pandemia. Hemos continuado trabajando porque no podemos abandonar al paciente oncológico, pero sí ha disminuido nuestro aforo y la cantidad de pacientes que acuden a los hospitales. Más o menos el Hospital Carrión está trabajando al 50% de su capacidad. Durante el mes más duro de la pandemia, que fue el mes de mayo, hemos trabajado al 50% en la sala de quimioterapia y en las salas de consulta externa. Lo que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel mundial es que como consecuencia de la pandemia los pacientes no están acudiendo a hacer sus chequeos preventivos, no están acudiendo a hacer sus controles y eso está condicionando que veamos cáncer más avanzado, estadios clínicos más groseros y menor cantidad de pacientes. Por ejemplo, en cáncer genitourinario estamos viendo mucha menor cantidad de pacientes con cáncer de próstata, cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque la población de estas neoplasias es eminentemente varones de mayor edad y justo es la población que es más riesgosa que salga de su casa, pues va a ser contagiada por el virus. Entonces probablemente esta sea una de las explicaciones por las que estamos viendo menor cantidad de estas neoplasias y mayores estadios en avance o en agresividad, ¿no? Lamentablemente vemos estadios muy groseros últimamente en los hospitales. Eso está condicionando la pandemia. Ahora, el programa que se está poniendo en marcha en el Hospital Daniel Alcides Carrión bajo su dirección, denominado Sobrevivientes al Cáncer, ¿es solo para quienes se han hecho el tratamiento en este nosocomio para la población chalaca o en general puede acudir cualquier ciudadano? Este es un programa principalmente sustentado por el CIS, diseñado para el CIS, pero es un programa abierto también a cualquier paciente de Lima que acuda a nuestro hospital a sacar una cita en el departamento de oncología. Este programa puede atender a pacientes de salud, a pacientes particulares, pero principalmente está diseñado para pacientes del CIS porque tiene esa cobertura. Nuestro hospital pertenece al hospital del MINSA, del Ministerio de Salud. Doctor, yo tengo una pregunta que va un poco por el tema sentimental y afectivo para las personas que han perdido un familiar, un ser querido por cáncer, y que son cientos y miles en todo el Perú. Muchas veces cuando un personaje conocido, mediático, logra vencer al cáncer, se hace toda una campaña de promoción diciendo, entre otras cosas, yo vencí al cáncer, yo derroté al cáncer. Y yo me pregunto, en buena hora que ellos hayan vencido el cáncer, pero de alguna manera no es un mensaje que les duele a quienes sí perdieron un familiar con cáncer y que falleció no por descuido, sino porque la enfermedad fue tan agresiva que nada se pudo hacer. Este tipo de mensajes no podría de alguna manera, sin querer, ofender a quienes han perdido un ser querido por cáncer. No creo que sea así. En realidad creo que es muy valiente que cualquier ser humano salga a dar su testimonio de lucha, ¿no? Su testimonio de vida. Creo que es importante porque desencadena la conciencia en que hay una enfermedad que puede atacar tu vida y puede ponerla en peligro. Creo que sí necesitamos ese tipo de información para estimular a nuestra población. Lamentablemente sí, lo que siempre me llama yo quisiera que no solo se toque cáncer de mama. Cáncer de mama ya lo venimos abordando en Perú muy bien, de manera muy organizada y con múltiples profesionales hace muchos años. Y los resultados cada vez son mejores. Pero tenemos otras neoplasias que sí tienen que tener mucho énfasis también. Por ejemplo, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, que todavía son grandes problemas de salud pública para el país en general, ¿no? Y acá no debo perder la oportunidad de mencionar que para prevenir cáncer de estómago, el paciente tiene que saber que a partir de los 40 años tiene que hacerse endoscopías cada 3 años, y para prevenir cáncer de pulmón, si tienes una alta tasa de uso de tabaco, tienes que tener un control de imágenes
con tomografías o con radiografías. Yo creo que es muy valioso estos tipos de aportes y no creo que los pacientes que han perdido un familiar se sientan menospreciados, no lo creería. ¿Cuál es el índice o el reporte que tiene, al menos el Hospital Carrión, respecto a casos de cáncer? ¿Cuál es o qué tipo de cáncer son los que están, digamos, predominando en la actualidad, doctor Revilla? El Departamento de Oncología del Hospital Carrión, nosotros somos 11 oncólogos que en las diferentes especialidades, tanto de tumores hematológicos y tumores sólidos. El año pasado hemos tenido 6.800 atenciones en consulta externa, el 2019. Hemos tenido 1.100 cirugías oncológicas de alta complejidad por cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de esófago. Y hemos tenido alrededor de 1.000 también procedimientos de hematología especial para el tratamiento de leucemias y linfomas. El promedio de pacientes o las neoplasias más frecuentes que vemos en nuestra región, principalmente está a la cabeza cáncer gástrico en ambos sexos, cáncer de pulmón, en varones, la más importante, cáncer de próstata, y en mujeres, cáncer de mama. Pero si lo vemos por mortalidad, cáncer de mama ya no es el primer lugar en mortalidad, es el primer lugar en morbilidad, digamos, en afección, en enfermar al paciente. Pero el punto de vista de mortalidad ha caído a un sexto, quinto lugar. Eso refleja que estamos haciendo muy bien el tratamiento en cáncer de mama, pero hay otras neoplasias, lamentablemente como cáncer gástrico, que es una neoplasia muy silente, muy pocas molestias, solo te va a dar molestia cuando ya tienes tu gran tumor en el estómago. Por lo tanto, ese primer lugar en afectar al paciente, que nosotros lo llamamos morbilidad, ese primer lugar se traslada a mortalidad. Es un cáncer lamentablemente muy letal y recalco la importancia del control endoscópico, de acudir al gastroenterólogo, no cuando tengo síntomas, sino a partir de los 40 años, cada 3 años. Esa es la recomendación de la Sociedad Americana de Gastroenterología para países como nosotros, que tiene una alta prevalencia de cáncer gastrointestinal, ¿no? Doctor Revilla, ¿y la ansiedad, la depresión puede ser un detonante que gatille casos de cáncer? Ahora que estamos en pandemia, mucha gente ha perdido su trabajo, está ansiosa. ¿Cuál es este componente? ¿Cómo puede contribuir a la aparición de nuevos cáncer, de nuevos tipos de cáncer o más casos? En realidad no, los factores emocionales, factores de preocupaciones o factor de estrés no tiene un valor preponderante para que surja una neoplasia. Lo que hace a veces es que el paciente se deprima porque se siente enfermo y no acude a un centro de salud, no acude a recibir un tratamiento rápido que hace que la neoplasia avance, pero no es causa de que surja una neoplasia. Recordarles que este programa de sobrevivientes es un programa que está abierto a toda la comunidad limeña, pueden asistir a nuestro hospital, y aprovecho también para comentarles que tenemos un congreso de oncología virtual, ya estamos todos adaptados a la plataforma virtual. Es un congreso que estamos realizando de manera gratuita para la comunidad limeña y para los médicos no oncólogos, sobre todo del primer nivel de atención, de 3 días de duración, y que pueden accesar al Facebook principal del Hospital Daniel Alcides Carrión y tener acceso a este congreso regional de cáncer. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Carlos Revilla, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Muy amable por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias y encantado de participar y de hacer de conocimiento del primer programa nacional de sobrevivientes de cáncer. Un gusto, buenos días. 6:28, 6:28, Raúl.